La Corte Constitucional agradece y le da la bienvenida en esta tarde al 10º Encuentro Constitucional por la Tierra. Un saludo muy especial a todos los invitados especiales, tanto nacionales como internacionales. También a los integrantes de diferentes estamentos, organizaciones no gubernamentales, estudiantes de Derecho de las diferentes universidades. A ellos, gracias por asistir a este evento y de verdad esperamos que sea de su complacencia y que salgamos bastante llenos de conocimientos con estos panelistas que ha invitado la Corte Constitucional para este encuentro constitucional por la tierra. Entramos ya al segundo panel, el cual es biodiversidad y constitucional. La introducción la hace el doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, magistrado de la Corte Constitucional, y el tema biodiversidad y constitución. Bueno, muy buenas tardes. Me corresponde inaugurar esta etapa del ejercicio académico que se ha iniciado en el día de hoy con mucho éxito. Después de una ardua jornada en el día de la mañana, espero que nuestra intervención mantenga viva la expectativa que todos ustedes han tenido, han exhibido, mostrando un alto interés por estos temas que son tan vitales hoy por hoy en el mundo, no solamente en el mundo jurídico, sino en lo que toca con los temas principales que actualmente se debaten. Yo quiero ante todo felicitar al presidente de la Corte Constitucional por la organización de este evento que se constituye en un éxito rotundo y darle las gracias a todos por la acogida que le han dado a la Corte Constitucional para que aquí tenga sede este ejercicio académico que, como les decía, reviste la mayor importancia por razón del tema que se está debatiendo. El tema sobre el cual hemos ensayado algunas aproximaciones, denominado biodiversidad y constitución, lo vamos a tratar desde una perspectiva mayormente descriptiva y hago esa observación o ese énfasis para denotar la menor cientificidad con la que yo particularmente lo voy a tratar. La preocupación por las cuestiones ambientales es de aparición relativamente reciente. Y, por supuesto, su tratamiento jurídico también lo es. De modo que la proclamación del ambiente sano como derecho de todas las personas, en el artículo 79 de la Constitución, expresa una tendencia presente ya durante la época de su adopción, cuya importancia ha venido acrecentándose hasta constituir una de las materias de mayor relevancia en la actualidad. Bajo la denominación medio ambiente se agrupa un significativo número de aspectos que la jurisprudencia constitucional ha venido identificando y entre ellos tiene especial lugar la biodiversidad, reiteradamente mencionada para considerarla hoy un patrimonio de la nación colombiana, reconocerle su valor estratégico y erigirla en objeto de protección o hacer de su conservación una finalidad superior que requiere de la acción conjunta de las personas, de la sociedad y del Estado. El concepto
biodiversidad propicia una aproximación comprensiva al mundo natural y desconfía del tratamiento parcializado o fragmentario, razón por la cual la determinación de su contenido ha sido motivo de amplia discusión, como tempranamente lo puso de manifiesto la Corte Constitucional en la sentencia C-339 de 2002, al señalar que aun cuando en principio biodiversidad significa variedad de vida, numerosas posiciones doctrinarias en materia ecológica le han dado alcances diferentes. De manera que mientras para algunos abarca la totalidad de genes, especies y ecosistemas de una región, otros estiman que debería ser una expresión de la vida que incluyese la variabilidad de todas las formas de vida, su organización y sus interrelaciones desde el nivel molecular hasta el de la biosfera, incluyendo asimismo la diversidad cultural. Básicamente, la biodiversidad designa la variedad de especies de la Tierra, la diversidad de los genes pertenecientes a esas especies y la pluralidad de los ecosistemas, lo que coincide con lo precisado en su momento por la Corte Constitucional al afirmar en sentencia C-519 de 1994 que la biodiversidad incluye necesariamente la variedad y multiplicidad de organismos vivos, ya sea de genes, especies o de ecosistemas, dentro de un marco territorial determinado. El elemento más evidente de la biodiversidad es la multiplicidad de las especies resultantes de un larguísimo proceso de evolución que ha dado lugar a su presencia en un elevado número de muy difícil precisión, a tal punto que en la actualidad existen muchas que todavía no han sido descubiertas. La biodiversidad no solamente se ocupa de la multiplicidad de seres vivos, sino que además comprende la variabilidad de estos seres. Esta última característica permite la adaptación y la preservación de poblaciones y se traduce en la permanencia y prolongación de la vida en el planeta, que es posible a partir de la diversidad de los genes de una misma especie que van experimentando en su estructura algunos cambios, luego heredados a sus descendientes, dotados ya de un material genético renovado que en ocasiones les ofrece unas condiciones para vivir y reproducirse transmisibles y mejores que las que tuvieron sus antepasados, sea que las condiciones ambientales se mantengan o que cambien incluso drásticamente. La diversidad de especies, de genes y de ecosistemas cuenta con reconocimiento constitucional en el ya citado artículo 79 de la Constitución, que, en su inciso segundo, establece como deber del Estado el consistente en proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica, la previsión constitucional de las acciones orientadas a proteger y conservar elementos incorporados en la biodiversidad advierte con suficiencia acerca de la importancia que el Constituyente de 1991 le confió a la materia que nos ocupa. La relevancia de la biodiversidad puede encontrar su origen en la conjugación de varios factores, pero en Colombia se destaca uno que aparece como un llamativo e imponente pórtico que da entrada a cualquier aproximación que se pretenda, dado que el primer aspecto al cual se suele aludir es al reconocimiento mundial del país como uno de los centros biológicos de mayor diversidad, habida cuenta de que en Colombia se encuentra el 10% de la biodiversidad mundial, a pesar de representar únicamente el 0.7% de la superficie continental mundial. La mega biodiversidad del país, que es fuente de riquezas naturales invaluables, sin par en el resto del planeta, tiene manifestaciones en diversos órdenes que la Corte Constitucional se ha ocupado de resaltar
valiéndose de documentos que, pese a corresponder a las épocas en las que fueron proferidas las respectivas sentencias, aún hoy son signos incuestionables de la situación que se quiere ilustrar. Así, en 1994, al examinar la constitucionalidad del Convenio de Río de Janeiro sobre la diversidad biológica, la Corporación destacó, aparte de la exposición de motivos presentada por los ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente al radicar el proyecto de ley que proponía su aprobación. De conformidad con esos apartes, el país cuenta, por ejemplo, con el 15% de las especies orquídeas clasificadas mundialmente, con más de 2.000 plantas medicinales identificadas y con un número elevado de especies de frutos comerciales, silvestres o apenas localmente cultivados que son comestibles o que pueden llegar a ser utilizados para el mejoramiento genético de especies cultivadas. Se añadía en dicha exposición de motivos que en el país se han clasificado 338 especies de mamíferos, lo que representa el 8% del total de la conocida en el planeta, el 15% de las especies primates vivientes, 1.754 especies de aves, 18% de las existentes, y casi 3.000 vertebrados terrestres. Especial mención han merecido en la jurisprudencia constitucional las especies endémicas, es decir, únicas y no repetidas en lugar alguno del planeta, a las que, según la exposición de motivos citada, pertenecía 1/3 de las 55.000 especies de plantas de Colombia. En lo concerniente a la diversidad genética, según palabras de la Corte Constitucional en sentencia C-335 de 2002, en nuestro territorio se encuentra una variedad de genes y un material germoplástico de dimensiones económicas y tecnológicas incalculables, fundamento de un futuro alentador en campos como la medicina, la agricultura y la industria. Igualmente, la Corte se ha pronunciado sobre algunas áreas ecológicas específicas caracterizadas por su biodiversidad, como es el caso de la Amazonía, que es incuestionablemente reconocida como una de las más importantes zonas ecológicas del mundo. Esta región se constituye en una reserva fundamental para el futuro de la humanidad, principalmente en el campo de la diversidad biológica. Respecto de la región del Pacífico, la Corte ha indicado que ha sido catalogada como la de mayor diversidad biológica en el mundo, por ser poseedora de un considerable número de recursos endémicos y de material genético que se constituye en una de las más importantes alternativas de desarrollo en diferentes campos, como por ejemplo en la medicina y en la farmacéutica. Finalmente, en relación con este punto, conviene resaltar que al examinar el protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas por el Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino de la región del Gran Caribe, la Corte Constitucional de Colombia, en sentencia C-401 de 1997, consideró que los lineamientos fijados en ese instrumento se avenían a la Constitución, dado el interés de nuestro país por participar en el señalamiento de políticas internacionales que busquen proteger la biodiversidad, y agregó que con ese fin se tendrían en cuenta las características hidrográficas, bioéticas, ecológicas que aquella región presenta y el valor ecológico, económico, estético, científico, cultural, nutricional y recreativo de los ecosistemas raros y vulnerables, así como de la flora, la fauna nativa y la fauna nativa que allí se encuentran. En el panorama que brevemente se deja descrito, todavía no se ha hecho suficiente hincapié en la relación que con la biodiversidad establece el ser humano, quien al fin de cuentas pertenece a una especie animal que ha logrado sobrevivir y adaptarse al ambiente,
del cual obtiene elementos que le aseguran la existencia, desde alimentos, maderas y fibras, hasta los fármacos y medicinas resultantes de complejos procesos de investigación. A esa relación básica entre el hombre y la biodiversidad se ha referido la Corte Constitucional con base en un documento elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento de Planeación Nacional con el apoyo del Instituto Humboldt, en el cual se lee lo que seguidamente se transcribe a comillas. Nuestra alimentación proviene de la diversidad biológica. Los combustibles y fósiles son subproducto de ella. Las fibras naturales también. El agua que tomamos y el aire que respiramos están ligados a ciclos naturales con gran dependencia de la biodiversidad. La capacidad productiva de los suelos depende de su diversidad biológica y muchos otros servicios ambientales de los cuales depende nuestra supervivencia. Desde la perspectiva biológica, la biodiversidad es vital porque brinda las posibilidades de adaptación a la población humana y a otras especies frente a variaciones del entorno. Hasta aquí la cita. La dimensión social del fenómeno denota un nexo entre la política y la ecología, que no es nuevo, como que los antecedentes remotos del Estado dan cuenta acerca de la influencia del ambiente en el surgimiento de las primeras organizaciones políticas. En su texto, Las formas políticas en el Antiguo Oriente, el profesor García Pelayo recordó que las poblaciones del Antiguo Oriente se sustentaban económicamente mediante la agricultura de regadío, que funcionaba a gran escala con agua proveniente de fuentes lejanas y cuya utilización exige grandes obras que no pueden ser realizadas individualmente por el cultivador, sino que han de ser llevadas a cabo mediante la cooperación de donde surgieron sociedades o civilizaciones llamadas hidráulicas. Esas sociedades consolidaron organizaciones políticas fuertes, puesto que el traslado de grandes cantidades de aguas provenientes de fuentes lejanas precisaba de la construcción de obras enormes y de gran extensión que solo podían llevarse a cabo por grupos y bajo dirección única, también responsable de los trabajos accesorios vinculados con la producción y con el cuidado de lo construido, pues podía ser dañado por las incursiones de los pueblos nómadas, lo que requería de obras de defensa militar, lo que también permitió el desarrollo de esta área. Más que la incidencia del ambiente en el surgimiento y consolidación de la organización política, interesa destacar el relevante nivel de conciencia acerca de la relación entre política y ecología, patente en esas sociedades, alto grado de conciencia proveniente de la fuerte connotación ecológica del poder político que se imponía en un grupo cuya posibilidad de sobrevivencia estaba determinada por la capacidad de respuesta conductal colectiva a las variaciones del caudal de los ríos. De modo que el poder debía estar dotado de la capacidad de previsión de las inundaciones, de la capacidad de describir y medir las consecuencias de los hechos ambientales y, claro está, de una capacidad de intervención cada que fuese necesario. Con insistencia se afirma que menor conciencia existe ahora en las sociedades industriales sobre el tema, tanto las economías liberal como la de economía programada, al parecer porque el papel fundamental se le asigna a la productividad del trabajo humano y del capital, lo que ha llevado a interpretar la productividad de los sistemas naturales exclusivamente en función del trabajo humano y de la inversión de capitales. Por dicho camino, fácilmente se llega a la denominada pérdida de la biodiversidad, preocupante fenómeno que, según los estudiosos, tiene su causa en el creciente número de la población mundial y en los requerimientos de un desarrollo económico asumido como proceso imparable. Es evidente que el incremento de la población genera mayor demanda de recursos y que esto a su vez produce sobreexplotación, enfrentamiento, escasez y apropiación indebida, además de marginación de poblaciones o de zonas
y de profundización de la desigualdad con sus secuelas de hambre y pobreza. La devastación causada por el hombre alcanza a los ecosistemas terrestres y, por lo tanto, pastizales, bosques, montañas y desiertos sufren la degradación proveniente de la fundación de ciudades, del sobrepastoreo, de la explotación de petróleo, del tránsito de vehículos pesados, de la tala de árboles, de la contaminación por la extracción de minerales y hasta del turismo mal planeado, para mencionar tan solo algunos factores. La actividad humana proyecta sus nocivos efectos en los ecosistemas acuáticos y así se percibe en manglares, en arrecifes o en litorales afectados por los factores tales como la construcción de viviendas cerca de los mares, los derrames de buques de petróleo, el desagüe de barcos de pasajeros, el cambio climático ligado a la subida del nivel del mar, proclive a la destrucción de hábitats marinos y a las inundaciones de costas y ciudades costeras. Además, los ecosistemas de agua dulce también soportan el deterioro de lagunas, lagos, ríos y humedales a causa de la construcción de canales, presas o diques, de vertederos de desechos y contaminantes originados en poblados y ciudades cercanas o de la forzada adaptación de humedales para el cultivo o la edificación. A lo anterior, que no es poco y que dista mucho de aportar una visión completa, se suman los peligros que se ciernen sobre el material genético original de especies utilizadas por el hombre, que van desde su modificación dudosa hasta las pretensiones de compañías y gobiernos de contar con derechos de propiedad intelectual sobre las modificaciones que se han realizado en especies que han sido usadas y seleccionadas por el hombre durante milenios para el disfrute de todos, es decir, que son realmente propiedad de la humanidad. El desalentador balance que se extrae de las precedentes consideraciones explica que el artículo 80 de la Constitución encargue al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, y ubica en otro contexto la obligación de proteger el ambiente, así como los propósitos de restauración, sustitución y conservación contemplados en el mismo precepto superior. El cambio de mentalidad que anima la conservación de la biodiversidad induce una transformación de la posición que respecto de la naturaleza tiene el hombre, que no pudiendo sustraerse a su entorno ni ser independiente de él, carece de alternativa diferente a reconocer que su existencia requiere de ese ámbito, valioso por sí mismo y con el cual debe mantener sus sanas relaciones, además porque en cuanto ser viviente no es ajeno a la naturaleza en la cual encuentra su propio origen si nos atenemos a la teoría de la evolución. Conforme lo ha enfatizado la Corte Constitucional en sentencia T-411 de 1992, al fin y al cabo el patrimonio natural de un país, al igual que ocurre con el histórico artístico, pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes. En sentencia C-339 de 2002, la Corte ha indicado que desde un punto de vista ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor, que desde la perspectiva económica el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación, y que en el plano jurídico el derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales, debe igualmente elaborar nuevos valores, normas,
técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales. La noción de soberanía o la propiedad estatal de los recursos naturales no imponen que la misión de conservarlos recaiga exclusivamente sobre el Estado, ya que tratándose de una problemática que trasciende las fronteras, se necesita el concurso de otros estados y de la comunidad internacional. La Constitución de 1991 abre las puertas a esa internacionalización al señalar, por ejemplo, en el artículo 80, que el Estado colombiano cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, lo que ha tenido cabal expresión en acuerdos como el celebrado con Brasil respecto de la Amazonía compartida con ese país. La internacionalización de las relaciones ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional encuentra expreso sustento en el artículo 226 de nuestra Constitución, que sirve de fundamento al reconocimiento de la importancia de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica que se suele incluir, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, habida cuenta de que la degradación del medio ambiente desborda las fronteras estatales y constituye un problema global que justifica un propósito conjunto de todos los estados que a su vez se preparan para enfrentar un futuro común. Para terminar, conviene dedicar unas palabras a la diversidad genética, cuya protección y conservación viene ordenada por el artículo 81 de nuestra Constitución, de acuerdo con cuyas voces el Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el interés nacional. En los tratados de comercio a los que se acaba de aludir, son frecuentes las cláusulas en las que se reconoce a los gobiernos la facultad de regular lo concerniente a los recursos genéticos y a la creación de condiciones que faciliten el acceso a ellos para utilizaciones ambientales adecuadas. Ya en 1994, la Corte Constitucional, en sentencia C-519 de dicho año, advertía que el conocimiento de estos recursos requiere de enormes apoyos científicos y financieros que Colombia no se encuentra en capacidad de sufragar, por lo que llamaba la atención sobre la urgencia de determinar las áreas de especial importancia ecológica y velar por su protección, y de tener especial cuidado al negociar con países industrializados la explotación económica de ese material genético, a fin de contar con preparación e información científica y tecnológica apta para alentar investigaciones propias y para saber qué avances científicos se logran con base en recursos genéticos extraídos del territorio colombiano. En aquella oportunidad, la Corte destacó la importancia que revisten los recursos y la información genética que ha sido aprovechada por las comunidades indígenas, negras y campesinas principalmente, cuyo conocimiento tradicional debe ser reconocido y respetado al momento de entrar a negociar sobre una riqueza que le pertenece al Estado colombiano, pero que requiere de la activa participación de esas comunidades, como lo exige para el caso de los indígenas el parágrafo del artículo 330 de la Constitución. El citado parágrafo prevé que en las decisiones atinentes a la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades y que esa explotación se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas, que desde épocas lejanas, ya en el tiempo, han sido ejemplares en su interacción con el ambiente, como lo resaltó el arqueólogo y antropólogo colombio-austriaco Gerald Reich Dolmatov en un concepto aleccionador con el cual cierro esta intervención. Comillas. Yo diría, decía Gerardo,
Yo diría que el gran legado del indio consiste en la manera como comprendió y manejó esta tierra. El largo camino que recorrió el indio colombiano desde las cuevas de El Abra hasta el Templo del Sol constituye una enseñanza ecológica para nuestra época, ya que nos muestra los fracasos y los éxitos, los errores y los logros de aquellos hombres que con sus mentes y sus manos supieron adaptarse a una naturaleza bravía y al mismo tiempo crear sus culturas sin que en el proceso sufrieran las selvas y las sabanas, como sufren hoy en día. El legado consiste en la manera como apreciaron y explotaron los diversos medios ambientes de las costas y de las vertientes, de las selvas y de los altiplanos, cómo supieron extraer de ellos su sustento sin destruir la fauna, cómo conservaron la tierra con sus terrazas y canales. Esto es el legado que nos han dejado los indios y esto lo que nos debe enseñar la arqueología. Con esto termino rindiéndole un tributo a las autoridades tradicionales mucatamas, aquí representadas por el mamo Arwa Bicú, que es el representante de esas comunidades tradicionales a quien mucho le debemos el que el patrimonio ecológico de nuestro país todavía tenga un alto nivel de conservación. Muchas gracias.